Y arrancamos con lo de siempre, que es un poco de temas de los cuales tal vez deberíamos tratar un poco más, pero no lo vamos a hacer, al menos no hoy, como la reina Isabel II de Inglaterra, que murió a sus 96 años solo para no tener que vivir un solo Mercurio retrógrado más. Y hubo grandes memes, claro, pero de verdad no vamos a hablar de ella. Y tampoco vamos a hablar de la ola de lambonería que arrasó con las redes sociales en este país, desde el Lambericas, que lamenta mucho la enfermedad y la muerte de la reina porque estudió en un colegio británico, hasta el Lambericas, que no ha superado a Lady Di y está indignado porque ahora Camilla Parker va a ser la reina consorte, hasta el que hace el hilo sobre reinas y reyes consortes y sus árboles genealógicos y sus abolencos, que a final de cuentas, y qué casualidad, son los mismos que llamaban a las reivindicaciones de los pueblos indígenas en el proceso constitucional chileno sed de venganza. Les dejo ese trompo bailando. No vamos a hablar de eso tampoco, del recién proclamado Carlos III de Inglaterra. Solo puse esta gráfica para decir que tiene más gracia un herido que Carlos III de Inglaterra, y yo entiendo si les parece fascinante o no. No soy quien para juzgar si tiene su gracia el cuento de la monarquía, pero francamente. Y claro, si estamos hablando de añorantes de las viejas formas, tendríamos que hablar sobre el debate ridículo que algunos han pretendido dar acerca del color de piel de la nueva sirenita grabada con personas reales, que se sabía desde hace años que iba a ser interpretada por la afroamericana Halle Bailey, y que tiene algunos, porque no son tantos, pero siempre serán demasiados, soliviantados porque la sirenita original es blanca, la de Andersen. Y esto mismo está pasando con la representación de actores y actrices negras en series que retratan mundos mitológicos como Los Anillos de Poder o La Casa del Dragón. Y de nuevo, sé que es poca gente en comparación a quienes han peleado en favor de la representación, pero vale la pena mencionarlo por un par de puntos. El primero es que la representación sí importa. Las historias pueden hacerse y rehacerse de cualquier manera. El color blanco descrito por Andersen en su cuento puede cambiarse por el color que se quiera porque es una adaptación. Pero sobre todo acaba pesando más e importando más el hecho de tener gente que se ve como uno en pantalla. Y segundo, una vez más, recordar que los borrados no existen. Existen, eso sí, todas las formas de racismo y de discriminación y el miedo de puñados de gente que temen que ahora no van a encontrar un espacio en la pantalla. Y yo, de todas las personas, yo que soy hombre, blanco, heterosexual, cisgénero, chapineruno, exalumno de Colegio Play, calvo, gordo y de barba, estoy sobre representado en cualquiera de estas categorías. Y yo vengo a decirles que no se preocupen, que nadie está buscando borrarnos, que somos los que llevamos nosotros somos los que llevamos muchas veces sin saber y muchas veces sin querer, borrando a gente que se ve distinta a nosotros en nombre de gente que sí cree que ese es el orden de las cosas y por eso puso a gente como nosotros ahí, y ese orden debe cambiar en todos los sentidos, pero no vamos a hablar de eso. Y ya que hablamos de cambiar el orden de las cosas, deberíamos hablar entonces de la elección de Cielo Rusinque como directora del Departamento de Prosperidad Social, que ha levantado ampolla por dos razones. La primera, porque el DPS es la entidad que tendría que ser elevado a la calidad de ministerio para poder hacer el Ministerio de la Igualdad que Petro le prometió a Francia Márquez, que fue fundamental para concertar su elección y reconciliar su campaña con las colectivas y movimientos feministas que fueron enfáticas, y lo han sido en varias elecciones, en que no están pensando en ser anuentes ni complacientes con la campaña ni con el potencial gobierno Petro, como no lo fueron en las elecciones a la alcaldía de 2019. Esas colectivas y movimientos estuvieron presentes y las mujeres se coordinaron gracias a que estaba Francia ahí. Pero además, y esta es la segunda razón, la abogada Rusinque ha sido defensora de muchos presuntos victimarios en casos de acoso y abuso sexual. Ojo, esto es normal y está bien porque todo el mundo tiene derecho a la legítima defensa y el debido proceso, pero ese no es el problema. El problema es que en su papel como abogada defensora, Rusinque ha atacado a las presuntas víctimas, algo completamente ajeno a su asignación laboral, gratuito, innecesario y violento. Entonces el asunto no es de si la abogada Rusinque puede o no por su hoja de vida dirigir el DPS, porque ese no es el punto, no lo es. El punto es que en un gobierno que pone mucha atención a los mensajes y los símbolos, que además está donde está en gran parte gracias al trabajo de las feministas, que se pusieron una a coordinar y llamar al voto femenino en nombre de quien ahora está gobernando y de su vicepresidenta, traicionar a las colectivas y a esa vicepresidenta, pues es un mensaje que viene muy mal, o que dice muchas cosas que consideramos que deberían darse por proscritas de la conversación desde el poder.
y que contravienen muchos de los puntos claves del discurso del gobierno de la Colombia humana, como la atención a las violencias basadas en género y el fin de la exclusión, la paridad, etcétera, etcétera. Y ojo, por favor, yo creo que los símbolos y los mensajes son muy importantes. Lo que estoy tratando de decir es que son insuficientes a la hora de gobernar, que se necesitan hechos concretos, pero sobre todo que hay que tener cuidado porque esos símbolos y esos mensajes ponen una vara muy alta, que no debería ser lo menos, pero esa vara hace que estos nombramientos sean problemáticos y el gobierno está obligado a estar a la altura de la vara que pone. Además, este tipo de nombramientos resquebrajan las filas de base del mismo pacto histórico, generan deserciones y peleas internas y es importante que se atienda y se dé una conversación justa con quienes han sido fundamentales en llevar a la izquierda al poder por primera vez en este país en 200 y pico de años. No solamente con la gente que ha sido leal, porque ciertas lealtades están sobrevaloradas. Es un problema porque obviamente es potestad de Petro poner a quien se le dé la gana, porque él es el presidente, pero al tiempo sí son importantes las luchas sociales y sí son importantes las reivindicaciones y sí son importantes los testimonios de las víctimas y es importante también que el discurso se parezca a la práctica y no vamos a hablar de eso porque no se va a solucionar, mucho menos porque yo diga cualquier cosa y es todo lo que alcanzo a decir al respecto además, pero queda mucho por discutir también. Entonces podríamos hablar de otra mujer designada por el gobierno Petro que ha sido controvertida de muchas formas, por otro sector y por distintas razones, como ha sido la ministra de Minas Irene Vélez. Otra vez, porque esta vez cometió un gazapo millonario, o bueno, milbillonario, diciendo que el país tiene un déficit por culpa del fondo de subsidios al precio de la gasolina de 10.000 billones de pesos. Una cifra que solo se puede decir como Pacheco. 10.000 billones de pesos. Y claro, si la ministra en algún momento de verdad creyó que esa era la cifra, tuvo que haberse sentido muy aliviada cuando se dio cuenta de que es bastante menor, aunque siga siendo una cifra muy alta. Y todo esto desató una discusión grande, larga y muy harta sobre su persona y sobre sus capacidades para estar en este ministerio y yo me siento fajardeado con respecto a la ministra Vélez. Por un lado, porque entiendo el papel que Vélez cumple allá en su cartera y sé que es una apuesta distinta. Y eso es exactamente lo que se le pidió a este gobierno, un cambio de enfoque. Entonces entiendo que muchas de las críticas que usan ese gazapo para mostrar que la ministra está incapacitada para ejercer su cargo entre grandes comillas, porque no me parece que eso lo pruebe, responden más a una serie de miedos gremiales que a una verdadera incapacidad de la ministra. Porque sorpresa, somos un país machista y un estado cooptado corporativamente por un sector como el minero que estaba acostumbrado a grandes privilegios. Por otro lado, creo que si se repiten estos episodios, que son producto, o al menos eso parece, de los nervios, porque la misma ministra sabe que está en un puesto inusual para su perfil, y de una relación que sí o sí va a ser tirante con la prensa, o va a seguir siendo tirante con la prensa, esta narrativa no solo se va a instalar, sino que va a terminar inundando la discusión, y esto puede ir en contra de eso mismo que quiere hacer Petro con el Ministerio de Minas. Es decir, es posible que pasemos del gazapo al autosabotaje, y ahí puede convertirse en un problema verdadero. Sobre todo porque la discusión acerca del subsidio a la gasolina es una que verdaderamente debe copar la agenda. El fondo que subsidia el precio de los combustibles en este país es una medida que por un lado ayuda a que la gasolina se mantenga en un precio asequible para la gente, lo que mantiene a raya también el precio de los alimentos y de otros productos por cuyo transporte pagamos, pero por el otro lado es una medida regresiva que acaba ayudando a quienes más tienen plata, que son quienes más consumen gasolina, y además es plata del Estado puesta en subsidiar el mercado de combustibles fósiles, lo que es insostenible a futuro en términos ambientales. Es mucha plata y es un fondo que se paga a costas de la gente y de la misma Ecopetrol. Es deficitaria, por lo que este gobierno tiene que decidir si va a acabar con ese fondo y ganarse la protesta ciudadana o si va a mantenerlo y ver cómo cubre ese hueco en el bolsillo, ese hueco enorme. Por ahora, los gazapos de Irene Vélez le sirven de excusa a muchos medios y a muchos gremios para distraer la atención de esta discusión fundamental, como pasó con el decrecimiento. Pero si eso sigue y la ministra empieza a hacerse famosa por este tipo de errores, se va a volver un problema para el gobierno y su propia cortina de humo. Entonces hay que poner atención porque su responsabilidad sí es tener las cosas en orden, para lo cual es bueno cargar apuntes si uno es olvidadizo cuando está nervioso. Por lo demás, y dicho esto,
Habiendo cometido la última embarrada, que era leer en una sesión del Congreso, tengo que decir que a mí, a Santiago Rivas, me parece que es absolutamente ridículo que no se pueda leer directo o de corrido de un papel en una intervención en el Congreso, porque es que ser orador es lo mismo que nada, y tener buena memoria es chévere, pero tampoco es importante. Eso ni siquiera vale la pena reseñarlo, y este último episodio debe servir como un filtro para saber quiénes tienen ganas de joder y quiénes están de verdad queriendo dar un debate. Digo esto porque siento que existe también una ansia grande por parte de sectores tecnocráticos y de derecha por devolverle el golpe a quienes hasta el 7 de agosto eran o éramos oposición en materia de recordarnos que mucho nos burlamos de los episodios vergonzosos del gobierno de Iván Duque, o tal vez de todo el gobierno de Iván Duque, que fue un episodio vergonzoso de 4 años y que ahora no parecemos hacerle tanto bombo a los gazapos ajenos. Y al respecto quiero decir un par de cosas. Lo primero es: felicitaciones, descubrieron el agua tibia, o mejor dicho, descubrieron que a la gente le parecen menos graves los errores de quienes les caen bien. Felicitaciones, tienen toda la razón. Es decir, los errores de Iván Duque nos parecían terribles porque él fue un presidente terrible y un mentiroso, y la representación de todo lo que está mal con este país, así fuera un bacán y un tipo simpaticísimo amante del rockcito. Por eso votamos contra él. Lo segundo es que vale la pena mirar el contexto, no es solo el gazapo. Iván Duque dijo: así lo querí, y todos sabíamos que eso era simplemente un lapsus, pero lo cometió en el entierro de Carlos Holmes Trujillo, y con perdón de su memoria, el problema real es que Carlos Holmes Trujillo hubiera sido ministro de Defensa de este país. Y valdría la pena recordarlo, ya que se cumplió un nuevo aniversario de esos 3 días horribles que empezaron con el asesinato por parte de policías de Javier Ordóñez y acabaron con el asesinato por parte de la policía de 13 personas más en las protestas del 9 y el 10 de septiembre de 2020. Policías que fueron defendidos por el mismo Carlos Holmes Trujillo y que hasta el momento no han sido identificados en su mayoría, mucho menos procesados ni condenados. Entonces es eso. Y que luego lo haya reemplazado con Diego Molano, diciendo, en serio, que nació en el hospital militar y que eso lo capacitaba para ejercer en el Ministerio de Defensa. Y encima de todo, se dedicó 4 años a demostrar que no conocía o no le importaba la relación y la diferencia entre gobierno y Estado. Pasó con sus ministros, pasó con su manejo de los medios públicos, con quien externó e impulsó para ascender a dirigir los entes de control, con sus consejeros, con sus altos comisionados, con todo. Entonces no era solo el gazapo. Cuando Irene Vélez la embarra, ella tiene, en el sentido en que nosotros estamos de acuerdo, la posibilidad de corregir y aprender. Si el asunto es solo una cifra, eso puede arreglarse siempre y cuando sepa arreglarlo. Eso por ahora es solo un lapsus. Y ella no está obligada a conocer la ley quinta. Y cuando uno cree que cometer el error de confundir a astrólogos y astrónomos, en el caso de Francia Márquez, no es un error, sino que prueba que ella no conoce la diferencia, eso no es otra cosa que racismo y machismo. Y si les parece que usó esto para todo, tienen razón. Pero nadie ha podido convencerme de que no hay racismo y sexismo en todo lo que nosotros hacemos como país. Simplemente me han llamado la atención sobre lo mucho que lo digo. Y tienen toda la razón. Y ya que hablamos de eso, este video. Primero, tengo que decirle a la doctora Jubinao que a mí me cuentan que cuando ella se acuerda de mí, pone la canción vallenata Tarde lo conocí, de Patricia Terán. Me dicen que la escucha repetidamente. Yo quiero decirle carajo, no, tranquila. Ahora se la pongo. Tranquila, que ahora se la pongo. Por favor. Tranquila, que ahora se la pongo. Así arranca la argumentación y la defensa de Ape Cuello en el debate que se hizo en el Congreso para que los implicados en el escándalo del robo a la paz a través de OCAT Paz respondieran. Ape Cuello es uno de los implicados y le está respondiendo a Caterine Jubinao como si esa fuera una argumentación viable o posible para defenderse en un caso de corrupción. Y ya que hablamos de corrupción, tenemos que hablar del hallazgo hecho por la periodista Paula Bolívar de la W, que muestra que hubo direccionamiento del gobierno Duque en la adjudicación de contratos que buscan cimentar el funcionamiento de las emisoras comunitarias y locales que fueron señaladas como parte de los acuerdos de paz y como garantes de la implementación de los mismos. Como lo indica este tuit de la periodista Paula Bolívar, un contrato de casi 10.000 millones de pesos entregado a una empresa llamada Rode Schwarz,
en contravía de las indicaciones sobre requerimientos técnicos y las advertencias previas, lo que no solo configuraría un acto de corrupción y detrimento patrimonial, también redundaría en la idea de que la paz era solamente un bolsillo para el gobierno Duque, una cartera que servía para hacer negocios y nada distinto a eso, que la paz no era un objetivo y definitivamente no incluía la legalidad como principio rector, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la escalada de violencia que nuestro país lleva sufriendo por semanas y que tiene varios puntos neurálgicos de los que vamos a escoger dos. Bogotá, que ha visto repetirse de forma horrible la aparición de cuerpos desmembrados en bolsas en varias localidades, lo cual ha desatado una discusión sin fin en la que se han mezclado la ya habitual xenofobia, el clasismo, la agitación política previsible, pues la alcaldía repetidamente ha querido pintar una imagen un poco menos preocupante de lo que aparece en medios, como si eso sirviera para atajar los miedos de la ciudadanía, y la irresponsabilidad política de algunos, como el concejal Juan Baena del Nuevo Liberalismo, que llevó una bolsa negra con el letrero ¿sabes qué hay en esta bolsa? Y la dejó en el puesto que debía ocupar el secretario de Seguridad del distrito en el consejo porque le pareció una súper idea. No sé, como una especie de publicidad BTL o algo así, cuando en realidad lo que está haciendo es acentuar el miedo y su uso como una herramienta política y revictimizar a los y las dolientes de quienes han sido horriblemente asesinados en esta ciudad. Bogotá está pasando por una crisis de seguridad y de violencia que es insoslayable, y también vamos a hablar de Buenaventura, que lleva varios años siendo uno de los mayores focos de violencia de este país y que en las últimas semanas ha visto recrudecerse los enfrentamientos entre quienes fungen como dueños de los barrios a la sombra del puerto que más plata mueve en este país y al que nadie parece estar mirando realmente. Queremos entender el origen de lo que pasa y saber si existe al menos un diagnóstico que nos indique cuál puede ser el camino a seguir. Nuestro hashtag de hoy es numeral Colombia en el fuego cruzado.